Bárbara, bueno, en un momento iniciamos. Bueno. Bueno, colegas, muy buenas tardes tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a dar inicio a lo que es nuestra sesión. Voy a compartir con ustedes la pantalla. Bueno, antes que nada, vamos a iniciar con nuestra sexta clase que tenemos programada el día de hoy, que es indicadores para la prevención de infecciones de vías urinarias asociadas a lo que es el catéter urinario. Si bien ustedes han de recordar que con anterioridad hemos estado haciendo lo que son los indicadores para evaluación y también el fundamento legal en cómo vamos a nosotros llevar a cabo este seguimiento para poder garantizar una atención de calidad. El día de hoy vamos a tener este indicador para lo que es el catéter urinario y nuestro sustento legal va a ser el protocolo de la estandarización del cuidado al paciente con sonda vesical enfocada a la prevención de infecciones asociadas a la atención a la salud. Principalmente el objetivo de este instrumento de evaluación pues es estandarizar el cuidado de enfermería a todos nuestros pacientes y usuarios del sector salud público o privado, que pues ellos lleven a cabo lo que es un protocolo en donde se requiera lo que es el uso de una sonda vesical, pues tenemos que empezar a fomentar lo que son esas buenas prácticas en el profesional de enfermería, siempre basada en lo que es evidencia científica. ¿Con qué finalidad? Pues garantizar la calidad y la seguridad de nuestros usuarios y la prevención de las infecciones asociadas a la atención a la salud, hoy conocidas como lo que son las IAS. ¿Cuáles son sus objetivos específicos de este protocolo que tenemos actualmente por la Comisión Permanente de Enfermería? Uno, debemos identificar esos puntos críticos durante lo que es el cuidado con el catéter vesical, durante la instalación, el mantenimiento y el retiro. Por ello, se hace entre estos objetivos específicos implementar barreras de seguridad que nos garanticen esa calidad de atención que el profesional de enfermería otorga durante su práctica diaria. ¿Cuáles son los objetivos que tiene como profesional de salud? Pues la prevención de infecciones. Si nosotros hablamos de lo que es una sonda vesical, pues voy a prevenir infecciones asociadas a este proceso y el proceso va a ser desde la instalación, el mantenimiento y el retiro a través de buenas prácticas para mejorar lo que es esa evidencia científica, porque recordemos que nosotros manejamos el método científico. Debemos contribuir como equipo a lo que es el trabajo multidisciplinario para establecer lo que son diagnósticos, áreas de oportunidad, donde nosotros veamos cuáles son las medidas preventivas que vamos a utilizar y sobre todo establecer paquetes preventivos o lo que nosotros conocemos como planes asociados a lo que es este cuidado con la finalidad siempre en lo que es prevención. Todos los procedimientos debemos de tener prácticas preventivas que garanticen disminuir este tipo de complicaciones. El protocolo para este proceso en la estandarización pues lleva ciertos lineamientos. Como todo, debemos de conocer una anatomía y una fisiología, que esto pues engloba lo que es el conocimiento del profesional de enfermería para otorgar lo que es el cuidado, verificar desde lo que es el funcionamiento del sistema renal para que con ello nosotros podamos interpretar algunos síntomas que pueden
pueda referirnos lo que es el usuario. Para esto se van a tener indicaciones, las cuales pues ya se establecen directamente a través de unas tablas que se estandarizaron por la Comisión Permanente para cuándo utilizar un catéter vesical, en qué paciente, si es un hombre, si es una mujer, si en este caso estoy utilizando en algunas patologías que puedan alterar lo que es el funcionamiento, y asimismo verificar también el uso de algunos medicamentos para saber cuál es el grupo terapéutico que podemos también revisar. Esta finalidad tiene que la prevención de las infecciones urinarias, a partir de ello que nosotros conozcamos la problemática, cuál es la finalidad de establecer un catéter urinario, desde ese momento voy a saber las condiciones de mi paciente y no nada más el estado fisiológico. Tengo que conocer también su forma, su entorno, su condición social, sus costumbres, su hábito, su cultura para poder llevar a cabo esto. Debemos de verificar también algunas interpretaciones de algunas bacterias que podamos encontrar durante lo que es la infección de las vías urinarias para poder entonces hacer un reforzamiento de lo que es estas prácticas y poder también garantizar la atención de calidad. Debemos de verificar algunos mecanismos que puedan ofertar una explicación lógica, medir, siempre tenemos que estar midiendo nuestra tasa de infecciones, porque con ello nosotros podemos ir viendo cuáles son las áreas de oportunidad en las cuales nosotros vamos a mejorar nuestras prácticas. Conocer dónde termina mi responsabilidad para cuando saber que el colega inicia el suyo, o bien trabajar de una forma en equipo y simultánea. Es importante que todo profesional conozca exactamente los dispositivos médicos para que nosotros podamos realizar este cateterismo vesical, y que en este caso, al conocer los materiales, también voy a saber cuál es el cuidado que se va a requerir. Es importante determinar si el material que yo voy a utilizar, cuáles son sus características y cuáles son los cuidados específicos que nos marca lo que es el proveedor o los laboratorios, para poder garantizar esa atención de calidad y sobre todo hacer una educación, capacitar a lo que es el usuario, dependiendo del dispositivo que él esté usando, serán los cuidados que se van a estar otorgando, y sobre todo el autocuidado. Yo les comentaba que teníamos que tener esos planes de alta que garantizan también que el personal cuidador primario se haga responsable, así como el paciente, de su propia salud. Sí, entonces este trabajo debe de ser un trabajo en equipo, y sobre todo lo que es un trabajo en conjunto para poder garantizar la disminución de complicaciones. Existen estrategias para esta prevención de infecciones urinarias relacionadas a sonda vesical. Pues nuevamente caemos con lo que son nuestros paquetes preventivos. La finalidad del protocolo menciona hacer una estandarización en el cuidado de enfermería a todos los pacientes que tengan una sonda vesical, y puede ser un paciente que pueda estar dentro de una unidad hospitalaria, o bien un paciente que sea ambulatorio y que en algún momento dado va a llegar a un consultorio de enfermería y que va a solicitar pues lo que es el cuidado o alguna recomendación en donde ellos puedan pues garantizar que ese cateterismo vesical pues está pues funcionando de forma adecuada. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que fomentar ese cuidado. Con todo esto que nosotros hemos hablado sobre lo que son los indicadores, dónde está establecido, cuál es la normativa que los está rigiendo, y sobre todo medir el impacto de la atención que hemos estado hablando. Existen enfermeras en las cuales ya están inmersas en todo lo que es el área empresarial, y como en la anterior sesión que tuvimos a la maestra Lilian, que ella lleva todo lo que es clínica de heridas y algunos, algunas estrategias que compartió con nosotros el día de hoy.
tengo el honor y el gusto de poder compartir este conocimiento y sobre todo que sea enriquecido por la maestra Elma Laura Hernández Aquino. Ella pues es licenciada en enfermería con especialidad posttécnica en cuidados intensivos y es tecnológica en circulación extracorpórea. La maestra Elma Laura también forma parte de lo que es el equipo de terapia de infusión. Ella nos habla sobre todo lo que es el catéter arterial. Tiene un amplio dominio en todo lo que es el cuidado para el paciente en áreas hospitalarias, principalmente en áreas críticas. Y sobre todo el día de hoy, al igual como todas ustedes, también ella lleva lo que es un protocolo de una forma ya externa, en donde hizo una investigación, porque para poder ir dimensionando el cuidado de estas sondas vesicales se hizo un trabajo arduo en donde inició desde un diagnóstico situacional en toda la población donde ella está laborando, y también, como decimos, tenemos que buscar esa alianza y tenemos que poder fomentar esas buenas prácticas para poder garantizar pues una atención de calidad. Maestra Elma Laura, un gusto, un honor poder estar con usted y que pueda contribuir pues a la formación de nuestros colegas, poder darles este panorama en donde usted ha trabajado, y bueno, es un excelente trabajo en lo que usted ha desarrollado, y pues sobre todo darle las gracias en nombre de la Asociación del Maestro Daniel y una servidora, el que haya usted podido aceptar nuestra invitación y estar el día de hoy con nosotros. Maestra, los micrófonos para que demos continuidad a este tópico que vamos a analizar el día de hoy. Ok, buenas tardes, maestra. Al contrario, estoy muy agradecida por la invitación. Ya habíamos coincidido en algún otro momento con otros temas, y la verdad que pues agradezco que me permita compartir lo poco que sé y la experiencia que he venido ganando aquí en mi estado. Pues muchas gracias, maestra, reconocido su trabajo. El doctor, no sé si va a estar con nosotros, quien es su socio ante este proyecto. Si no, bueno, de antemano me gustaría que también se hiciera la mención y, bueno, hablar del trabajo multidisciplinario que ustedes están haciendo. Claro. Porque, bueno, esta finalidad, como lo comentábamos con el maestro Daniel, es pues darle a nuestros colegas esos tips, esas estrategias que en algún momento dado ellos puedan pues tropicalizarlo directamente en cada área, en cada consultorio, dependiendo la población que tiene. Un gusto tenerla, maestra, y le dejo para que dé continuidad al tema que estamos abordando el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias. A ver. Bueno, usted tiene mi presentación, ¿verdad, maestra? Permítame, si gusta ahorita, yo la comparto. Bueno, buenas tardes a todos. Le agradezco muchísimo la invitación. De verdad que esta oportunidad de poder compartir lo que hemos venido trabajando día a día, sobre todo desde el rubro de enfermería, para la apertura de consultorios especializados, se ha vuelto una realidad ya cotidiana, algo que antes se soñaba o que se veía como con muchas trabas, por así decirlo, en el que realmente era algo complejo. Se ha venido simplificando. También ha sido resultado de trabajos como el de la maestra Maribel, como el de un sinfín de maestras, la maestra Carolina, de que al final del día han venido trabajando, han venido siendo punta de lanza y nos han venido permitiendo a los que venimos atrás de ellos, pues realizar nuevos trabajos en equipo. Acá está, eso, gracias. Ahí está. ¿Usted tiene el control, verdad, maestra? Sí, voy. Sí. Sí, maestra, aquí está. Si gusta, voy pasando las diapositivas, usted me indica. Ok, gracias. Bueno, esto empezó primero en la institución donde yo laboraba. Han venido trabajándose lo que son donde yo trabajo actualmente, se vienen trabajando lo que son los paquetes preventivos a través del equipo de prevención de infecciones.
Ahí el primer grupo, el primer bloque que empezó a trabajar, que hacer todo lo que fue la parte preventiva fue la terapia de infusión. Posteriormente, al controlar las infecciones, bueno, lo que es relacionado a la terapia vascular, se dan cuenta que también hay que trabajar con las neumonías asociadas a la ventilación mecánica. Una vez que se controlan, pues nos queda lo que eran heridas, que las compañeras de la clínica de heridas han hecho un excelente trabajo, han venido desarrollando sus propios protocolos con excelentes resultados y quedaba lo que es la vía urinaria. En este sentido, los pacientes portadores de un dispositivo de vía urinaria sí son pacientes que requieren en algún momento un tratamiento multidisciplinario. Y ahí, la verdad, agradezco mucho la oportunidad de los urólogos. La verdad que los doctores, la importancia de darle esa tiempo al paciente, tanto para explicarle los cuidados que debe tener, como el objetivo al portar dicho dispositivo, pues es lo que hizo el resultado de que fueran mejorando, de que se fueran controlando las infecciones. Y ya a la par, pues se fue viendo la forma de trasladar el mismo proyecto hacia afuera de la institución, solamente con pacientes que quisieran el servicio, que lo necesitaran, algo ya más especializado, pero que no fueran derechohabientes. La siguiente, maestra. Gracias. ¿Otra? Bueno, entonces cuando se establece un consultorio especializado en vía urinaria, realmente hay muchos factores que tenemos que tener en consideración, porque la vía urinaria es cara. Realmente, si se quiere hacer bien, se quiere hacer un trabajo multidisciplinario, si se establecen objetivos claros y precisos en cuestión de la atención integral de un paciente portador de un dispositivo de vía urinaria, pues tenemos un sinfín de aspectos que nosotros no podemos dejar de lado, porque si solamente contemplamos la parte económica, estamos dejando de lado la parte política, la parte geográfica, la parte educativa, que pesa tanto en la educación del paciente. Entonces, en algún momento, eso también es lo que nos frena o desacelera el progreso que podamos tener con estos usuarios. La que sigue. Gracias. Entonces, una vez que cualquier personal de enfermería tiene o la inquietud o la disposición para abrir un consultorio especializado, bueno, tiene que tener claro primero los objetivos de dicho consultorio. Es decir, cuál va a ser su cartera de servicios. Va a ser meramente preventivo, va a ser paliativo, va a ser de investigación, que también enfermería ha venido ya abriéndose camino en lo que son los bloques de investigación. Tiene que tener en cuenta la infraestructura, es decir, la localización y las características de las cuales debe tener dicho consultorio. Un paciente portador de sondas vesicales, la mayoría de las ocasiones, tiene algún trastorno en la movilidad o o necesita algún aditamento que le permita trasladarse. Si no es que inclusive tenemos nosotros que trasladar el servicio a su domicilio. En algunas situaciones esto es factible por el sitio en donde se encuentra ubicado, ya sea el consultorio o el lugar donde se encuentra el paciente. Pero si nosotros no lo consideramos de un inicio, cuando llegan esos pacientes, lejos de poder resolverle la situación, pues realmente aquí es donde entra un poquito el conflicto de cómo se le va a brindar la atención. La población objetivo. Lo cierto es de que podemos manejar solamente el rubro de adultos, pero también existe el rubro de paciente pediátrico. Desde temprana edad hay pacientes que son portadores de dispositivos urinarios, pacientes que requieren capacitación y vigilancia de los cateterismos intermitentes limpios, pacientes que a lo mejor requieren, que son candidatos a trasplante renal o que tienen alguna patología en específico. Hoy en día podemos diversificar nuestras áreas de trabajo, podemos dirigirlos solamente a mujeres, solamente a pacientes con una determinada patología o a un grupo de edad. Entonces tenemos que tener muy claro, porque en base a quién vamos a atender, pues también así vamos a ver material, estructura, horarios y herramientas que nos van a permitir brindar la atención especializada. El recurso financiero es caro. Realmente se requiere una inyección inicial de dinero, porque si no es propio el consultorio, la adecuación del lugar como tal, publicidad, materiales, ¿no? Que platicamos con la maestra Maribel. Muchos piensan que debe ser barato o minimizan, ¿no? Es que solo es una sonda, pero no se dan cuenta que atrás de esa sonda está lavado de manos, material de limpieza, material para técnica de barrera máxima, la calidad de los dispositivos urinarios, inclusive las aguas inyectables, las ampolletas,
tienen un costo. Entonces nosotros tenemos que sentarnos a hacer un ejercicio financiero para ver primero cuánto va a ser la inyección de capital para poder establecer de inicio un consultorio y encontrar un punto de equilibrio. Es decir, que nosotros podamos saber cuántos pacientes tenemos que tener en determinado periodo de tiempo para que sí sea redituable la inversión que estamos realizando. Entonces nosotros cuando hacemos ese ejercicio sí tenemos que tener en cuenta otro tipo de situaciones. Entonces sí realmente es muy interesante el ejercicio para establecer un consultorio especializado, pero son un sinfín de factores que a veces nosotros omitimos o que la gente desconoce. Ellos solamente llegan a la atención y no se dan cuenta que en la parte de atrás pues ya existió todo este ejercicio, toda esta parte de análisis, toda esta parte de retroalimentación que vamos haciendo en el equipo de trabajo para ver si es o no factible la atención en un medio particular, en este caso, ¿no? El equipo interconsultante, lo cierto es de que no todos poseemos el conocimiento absoluto y en eso está la maravilla de nuestras profesiones, porque todos los días aprendemos algo nuevo. Lo cierto es de que esta inquietud y gran parte de los conocimientos que he venido desarrollando a lo largo del ejercicio en la especialidad y en los cuidados o en la atención al paciente portador de vía urinaria ha sido por los urólogos, ¿no? En este caso, ya con el doctor Gómez Consati ya empezó ya a enviar pacientes, a decirme cuáles eran sus objetivos, también a mí me obligó un poco más a investigar, a estudiar, a afinar algunos detalles que si bien yo ya sabía, sí tenía ya que ir adecuando y dirigiendo a ciertos objetivos que él ya tenía. La mayoría de estos pacientes también requieren trabajos de rehabilitación, requieren pacientes a veces interconsulta con especializaciones de manejo de heridas o terapia intravascular. Entonces, algo o una práctica inadecuada que se ve con mucha frecuencia es de, yo se lo manejo. Y a veces no tengo claro el objetivo o cómo debe de adecuarse ciertas situaciones a los pacientes con determinadas patologías. Y lejos de mejorar la situación, nosotros mismos la vamos complicando. Entonces sí tenemos que tener estructurado un equipo de trabajo en el cual sepamos que podemos interconsultar de manera libre con un costo claro agregado, pero que el paciente sepa que todo este trabajo nos va a dar un mejor resultado a largo plazo. Pareciera mucho trabajo de inicio, y tal vez lo es trabajo de inicio, pero con mejores resultados a mediano y largo plazo, que es lo que nosotros queremos. La que sigue, maestra. Bueno, estas fueron las primeras misiones y visiones que nosotros planteamos cuando establecimos nuestra propia consultoría. Lo primero que queríamos como misión es atender a un paciente portador de un dispositivo de vía urinaria, pero contribuyendo con la familia. Lo cierto es de que dependiendo de la dinámica familiar, el entorno social, la parte cultural, la parte educativa, muchas de veces o integran al familiar, al paciente portador de un dispositivo, o lo aíslan. Generalmente la dinámica familiar pesa muchísimo en la adhesión a lo que nosotros le queremos enseñar al paciente y también a la realización en casa de las actividades que nosotros programamos con ellos. Entonces, tenemos que integrar sí o sí a la familia, al cuidador primario, al cuidador secundario. Me ha tocado capacitar a algunos pacientes en el caso de cateterismo intermitente, que llega la mamá y llega una hermana y llega la otra hermana. Entonces, a veces dicen, es que, digo, ¿es necesario todos? Y ellos me dicen, sí, porque si no estoy yo, pues se queda ella. Y si salimos las dos, se queda la tercera. Entonces, sí tenemos que integrarlos, irlos dando funciones muy específicas y también darle seguimiento a esa dinámica familiar para que en vez de separarlos, los integremos, porque sabemos que al final el resultado en positivo, pues lo va a tener el paciente en sí. También la visión como tal. Tenemos que ser un equipo que esté comprometido con la atención a estos pacientes que tienen alguna patología de tipo urológico y también formar nuevos profesionales. Nosotros no podemos monopolizar este tipo de conocimiento. Aquí, al contrario, mientras mayor difusión se le haga, mientras mejor estandarización exista de esos procesos, mejores resultados tendremos, porque al final del día nosotros no somos omnipresentes. En algún momento dejaremos de darle seguimiento al paciente, en algún momento el paciente tiene que evolucionar y darse de alta de nuestra consultoría, pero con el conocimiento de que él va a poder tener un buen autocuidado, de que los familiares van a poder identificar datos de alarma y de que si llega a otro lugar, a otra institución, bueno, todo el trabajo que nosotros hicimos no se pierda, sino que al contrario se le dé continuidad.
Otra maestra, por favor. Gracias. Los contextos que tenemos que considerar son varios. Aquí sí traté como de resumirlo, porque que entras en un contexto, lo empiezas a analizar y te va a salir una diversificación de factores que se hace un abanico muy grande. Entonces, los factores que consideramos cuando hablamos de establecer un consultorio especializado del área que nosotros consideremos, en este caso la biourinaria, pues son los sociales, los relacionados al paciente o cliente, a la situación geográfica en sí, donde queramos establecer nuestro consultorio, el contexto educativo, tanto de nosotros como del paciente que acude al servicio, y el contexto económico, tanto personal como de la región donde vivimos y del paciente. Otra. Gracias. En el contexto social, realmente son muchos los factores que influyen. Primero, el factor económico. A lo mejor nosotros tenemos toda la intención de poner al paciente una sonda de teflón con un sistema sellado, con válvula unidireccional, que permite el vaciado a una sola mano la bolsa, que esté recubierto, que le dure 2 meses la sonda como tal, pero a lo mejor el costo no lo alcanza a tener mi paciente. Mi paciente si logra recaudar la cantidad suficiente, bueno, a lo mejor puede tener una sonda de látex que no puede dejar más de 30 días, a lo mejor no puede tener la calidad de bolsa que yo quiera, no puede acudir con la frecuencia con la que yo necesito estarle dando la vigilancia o cubrir los honorarios que requieren en el momento en el consultorio. El factor cultural también es algo que pesa mucho. En mi estado como tal, nosotros tenemos 8 regiones y cada región tiene sus costumbres, sus tradiciones, sus creencias y sus adhesiones. Entonces, realmente ha sido complicado estandarizar los simples cuidados. ¿Por qué? Porque tenemos comunidades en donde nosotros no hablamos su idioma. O sea, ellos no están obligados a hablar español. En este caso, yo que soy la que oferto el idioma, el servicio, tendría que conocer el idioma. Y la verdad, a veces me han llegado pacientes que hablan zapoteco, mixteco, chinanteco, y aquí se requiere conseguir un traductor. También la parte cultural en el sentido de que hay mujeres, en el caso de las mujeres portadoras de sonda vesical, no pueden ser tocadas o revisadas por alguien más que sea su esposo. Entonces, aquí sí es mucho el choque cultural de tener que explicarle cómo tener que hacer el aseo, hacer las rotaciones, el vacío de la bolsa, la limpieza, los datos de alarma, en un idioma que yo no conozco. Entonces, acá tenemos que hacernos de otro tipo de auxiliares didácticos, como es de las partes visuales, manuales a color, con imágenes claras, precisas y apoyándonos con traductores para que pueda quedar claro el mensaje y los objetivos que nosotros nos queremos plantear. La cuestión ideológica. Hoy en día, cuando hablamos de ideología, muchos se van con la parte feminista, con la parte de ideología de género, pero también la parte política, social, cultural, influye significativamente. Hay gente en la que ellos consideran que pacientes no es una inversión, son costos. Entonces nosotros tenemos que fragmentar ese tipo de ideología, nosotros tenemos que enseñarle que realmente es una inversión a largo plazo a la salud, ¿no? Que podemos integrar que la calidad de vida va a mejorar y que eso se va a ver reflejado en la dinámica familiar. Hemos encontrado, y no me dejarán mentir los compañeros de enfermería, fracturas significativas en las dinámicas familiares cuando alguno de los integrantes de esta familia se enferma. ¿Por qué? Porque se mueve la dinámica como tal, ya sea que es el que aporte la parte económica, o el que cuida, o la persona que está a cargo de cuidar a los niños, o en la casa. El que haya una persona enferma mueve todo, parte económica, parte social, parte psicológica y parte emocional. Entonces, en todo eso a veces tenemos que influir en forma positiva para el bienestar del paciente. Y en el caso que nuestras intervenciones no sean suficientes, bueno, derivarlo a terapia, psicología o alguien que pueda intervenir para mejorar dicha dinámica. Las costumbres del lugar. Hay gente que le das una cita en un mes y dice, es que es la fiesta de mi pueblo y ahí sí no puedo faltar. O, ¿sabe qué? Por ejemplo, mi estado, que luego a veces somos conocidos por los bloqueos. Yo quiero ir, pero ya avisaron que va a haber bloqueo. Bueno, o ¿sabe qué? No puedo ir
porque tal a tal lugar tengo compromiso con mi comunidad. Entonces, tenemos que adecuar nuestra proyección de cuidados, nuestro plan de tratamiento a la dinámica del paciente para que no se pierda, porque si no, en este tipo de situaciones, si nosotros decimos, es que usted tiene que venir, o tiene que cumplir con tal cual, terminan abandonando el tratamiento. Y no se trata de eso. Se trata de que logremos encontrar un punto de armonía entre las necesidades del paciente y los objetivos que nosotros tenemos. Otra maestra. Gracias. En el contexto económico, realmente es un punto álgido. La economía en el país, pues, no nos dejará mentir. Los que tenemos un salario ya como fijo, o sea, así a veces decimos, no nos alcanza. Las personas que tienen un ingreso no establecido también lo tienen complicado. Entonces, generalmente, este tipo de personas son las que tampoco tienen acceso a una derechohabiencia a la salud, es decir, a un sistema como el seguro, el ISSSTE, ¿no? Entonces, o a veces la misma secretaría se encuentra tan saturada que el periodo de espera para una consulta es demasiado largo. Entonces, cuando acuden a nosotros en forma particular. Entonces, acá, tanto es un factor que va a influir para nosotros como para el paciente. En nosotros, en el precio de las materias primas. Para la pandemia realmente sí nos impactó porque hubo mucho material que no se produjo, hubo mucho material que incrementó su precio por la manufactura, la guerra influye, los factores sociales influyen, la dinámica a nivel mundial influye, entonces se elevan los costos de jabones, de sondas, del material de las sondas, de las bolsas recolectoras, de todo eso. Entonces, eso también va a impactar directamente en el costo de nuestros servicios. El nivel socioeconómico del paciente, a lo mejor el paciente tiene toda la actitud, tiene toda la disposición, se ve proyectado en una mejor salud, pero no tiene la capacidad económica como para aspirar a determinado material. Entonces ahí es donde tenemos que ir jugando para ver cómo podemos adecuarlo o podemos referirlo o podemos asistir, ¿no? La forma en la que, para que el paciente pueda tener derecho a este tipo, acceso a este tipo de materiales, a este tipo de servicios, porque si acuden con nosotros, pues por lo menos valdría la pena que lo intentáramos, ¿no? La población a atender, como era lo que mencionábamos, hay pacientes pediátricos portadores de sonda vesical, hay pacientes femeninos, hay pacientes varones que también requieren pues, alguna asesoría, ya sea con cateterismo vesical intermitente, portadores de sonda vesical, con disminución de algunas de las complicaciones, en el caso de las vejigas neurogénicas, los pacientes con tumores, los pacientes con alguna alteración neurológica que impide el vaciamiento completo de la vejiga. Entonces, nosotros tenemos que tener claro a quién vamos a atender y si en algún momento vamos a poder o tenemos la capacidad para brindar la atención o referimos o interconsultamos. Por eso es importante saber que nosotros no vamos a ver en la totalidad este tipo de patologías. La verdad sí va muy de la mano con un equipo especializado en donde hay médico, hay rehabilitador e inclusive hay personal de psicología. ¿Sale? Y la inversión en la infraestructura, que era lo que comentábamos al inicio de la presentación. Lo cierto es de que establecer un consultorio que sea accesar, que esté en un lugar bien ubicado, implica costos. A veces los pacientes no tienen la capacidad de venir porque si vienen de lugares muy lejanos o por lo menos más de 30 minutos, algunos no poseen vehículo, tienen que rentar ambulancia y generalmente en este tipo de pacientes pues lo que solicitan es que nosotros seamos los que nos traslademos a su lugar donde ellos se están radicando. Entonces todo eso va a implicar un costo. Entonces tenemos que considerar esos factores en el momento que nosotros establecemos costos, inversión y proyección a largo plazo. Otra maestra, por favor. Gracias. El contexto educativo, pero realmente es como el más amplio en cuestión de educación en los pacientes portadores de sonda vesical. ¿Por qué? Porque aquí sí hay muchas situaciones que tenemos que considerar. Primero, la localidad. Es accesible, o sea, es decir, el paciente va a tener la capacidad para estar viniendo a la capacitación, a la retroalimentación, en caso de que yo necesite que venga antes o que él tenga la necesidad de venir antes, va a ser factible que venga. La situación geográfica. Hay lugares donde no hay un transporte como muy fluido, donde a veces llueve y se caen los puentes, nos ha tocado, hay derrumbes o el transporte solamente viene una vez al día.
la población como tal, poblaciones en las que a lo mejor ya es poblaciones con extremos de la vida, es decir, adultos mayores y niños, porque son poblaciones donde la gente joven o productiva migra a Estados Unidos y a lo mejor tienen el recurso, ¿no? Ellos tienen la capacidad financiera, pero no tienen la capacidad para trasladarse ellos solos. También la parte cultural, el nivel económico de los pacientes, nuestras características propias del consultorio, es decir, yo solamente me voy a dedicar a atender y cambiar sondas, que es válido, o también voy a educar al paciente, voy a promover la investigación, voy a hacer más, un poco más allá de solamente, viene, se cambia su sonda y se va, ¿no? Le vamos a dar vigilancia, si vamos a ser nosotros parte de un equipo integral, ¿sale? Que tiene un objetivo bien establecido en relación a la patología del paciente, con qué recursos disponemos, a veces nosotros proyectamos de que voy a ocupar 10 ondas de teflón, 10 de silicón, 10 de látex, y resulta que mi proveedor no cuenta con el material en 1 o 2 meses. Entonces tengo que ver con qué voy a contar yo, con qué recursos tengo, con qué lo puedo sustituir, pues sin que impacte en la calidad del paciente y sin incrementar los costos. Y también el nivel de aprendizaje de los pacientes. Hay pacientes que tienen a veces complicaciones para adherirse a ciertos procedimientos porque no están familiarizados con ellos. Por ejemplo, la técnica de lavado de manos. El lavado en casa es muy diferente al lavado que hacemos nosotros en las áreas de la salud. Y no me dejarán mentir, cuando estamos en la escuela, pues es como de las clases principales cuando empezábamos con cómo nos vamos a lavar las manos. Entonces, desde ahí, nosotros tenemos que empezar a trabajar en si va a vaciar la bolsa, se tiene que lavar las manos con agua y jabón corriente, secárselo de tal manera, vaciar la bolsa, cerrar la bolsa, volverse a lavar las manos. Ese simple proceso que para nosotros es tan natural, a muchos pacientes les cuesta trabajo. El calzado de un guante, ¿cómo se llama? La técnica para introducir una sonda, el vaciamiento de la vejiga. Entonces, realmente nosotros tenemos que considerar todo este tipo de factores cuando ya estamos proyectando hacia dónde queremos dirigir nuestra consultoría. Otra maestra. Como les mencionaba, la situación geográfica. Hoy en día es muy accesible la educación cuando es en línea. Clara muestra de esto es este tipo de plataforma en donde a nosotros nos permiten no dar consultoría en línea, pero si necesitamos explorar al paciente, si necesitamos revisarlo, si hay algunas cosas que tenemos que hacer ya en directo, es donde a veces se nos complica un poco. La época de lluvias, a lo mejor mi paciente dice, mira, me encuentro a 2 horas, ¿no? Pero esas 2 horas, el paciente son 3 traslados, ¿no? A lo mejor tiene que llegar caminando donde hay un colectivo, toma ese colectivo que lo deja en otro lugar para tomar otro colectivo. Entonces, ese tipo de traslados son lo que va prolongando las visitas. A lo mejor se tiene, en vez de gastarse, un ejemplo, 500 pesos en la consulta, se termina gastando 600 o 700 pesos en puro pasaje. Entonces, al paciente no le es redituable estar viniendo con mayor frecuencia o relativa frecuencia porque es mucha la inversión en relación a traslados, ¿no? El tipo de autobuses, no todos los sistemas de transporte están diseñados para pacientes portadores con dispositivos que tienen algún implemento para la movilidad, llámese bastón, llámese andadera, llámese silla de ruedas, inclusive algunos en camilla, que son pacientes que luego nos llegan con ambulancia, o pacientes de que son muy cumplidos, de repente no llegan, y ahora sabe qué es que llovió y se llevó el río, el puente. Bueno, entonces, pues ahora sí que sígase cuidando, siga, ¿cómo se llama? Apegándose a los cuidados que nosotros ya hemos venido haciendo, y en cuanto pueda cruzar, pues viene, ¿no? Entonces, son situaciones que nosotros no podemos perder de vista al momento que educamos a un paciente o proyectamos hacia dónde va a ir dirigido nuestra atención. Otra. Gracias. Bueno, la cartera de servicios. Aquí sí es lo que uno quiere, para lo que uno está capacitado, para lo que uno considera que va a poder resolver. Porque lo cierto es de que hay situaciones que dicen, solo es una sonda, pero lo cierto es que hemos visto un sinfín de complicaciones relacionadas a una sonda vesical. Y no solamente me refiero a las infecciones, aunque ha habido un gran frente para la prevención de las infecciones y el control relacionado a dispositivos invasivos. Y a esto estamos hablando de terapia de infusión, ventilación mecánica, herida quirúrgica y dispositivos urinarios. Las infecciones, sí es cierto, son caras, incrementan la estancia intrahospitalaria.
incrementan el riesgo de otras complicaciones al paciente, pero hay más allá. Están las heridas, están las úlceras por presión, están las MARSIS, está el impacto psicológico del propio paciente, se ve alterada la autopercepción. El paciente que porta una sonda vesical, si no tiene una adecuada preparación psicológica, si no tiene las herramientas para manejar la situación que está viviendo o a la que se tiene que afrontar, son pacientes que terminan deprimidos, pacientes que no tienen adherencia al plan que nosotros les estamos proyectando, pacientes que en algún momento dejan de importarles su salud o que se aíslan. Y lo mismo es a veces con la familia. Ellos se les hace muy complicado cuando les explicamos cómo hacer la limpieza de un catéter de nefrostomía en el sitio de inserción, el cambio de una bolsa, el cateterismo intermitente. Muchos pacientes se niegan, lo mismo los familiares. ¿Por qué? Porque es el temor a lo desconocido. Entonces, nosotros tenemos que saber en momento de ofertar nuestros servicios que puede haber complicaciones y que esas complicaciones las vamos a tener que manejar de inicio nosotros, ¿sale? Sin complicarlo todavía más. En este caso, por ejemplo, nosotros en la cartera de servicios lo que empezamos a manejar fue instalación de primera vez de sonda vesical con la debida educación y adhesión de procedimiento. Los cambios, ¿no? ¿Con qué frecuencia iba a haber un cambio, un recambio? ¿En base a qué se iban a establecer la frecuencia de esos cambios o recambios? Si iba a ser transuretral o si era un catéter de cistostomía. En los pacientes también, por ejemplo, portadores de catéter de nefrostomía, si iba a ser temporal, si iba a ser definitiva, cómo se iban a curar, cómo se iban a cuidar para prevenir úlceras, lesiones, reacciones accidentales, infecciones del sitio de inserción. O sea, un abanico de posibilidades en negativo, en complicaciones, nosotros ya lo tenemos que tener en cuenta, porque nos puede llegar así. Muchas veces los pacientes dicen, es muy caro, yo lo hago, o fulana lo hace mejor. Y llegan con nosotros complicados y de, ¿qué pasó aquí? Sí, íbamos bien. Y pues ya vamos viendo que realmente modificaron la línea de tratamiento que habíamos establecido. Y tenemos en ese momento que saber cómo podemos frenar ese daño y retomar nuevamente la dirección a la que nosotros estábamos encaminados. La capacitación para el cateterismo intermitente, realmente aquí, ejemplo, es algo que sí le agradezco muchísimo al doctor Gómez Consati, porque él fue de los primeros que tuvo la confianza de empezar a mandar pacientes, de que sea, es que no quiero que porte la sonda, quiero que tenga cateterismo intermitente limpio, que con qué frecuencia, qué objetivo, la causa, y sobre el plan que él tiene, bueno, nosotros establecer nuestros objetivos, plantearlo al paciente, educar al paciente y darle seguimiento. Entonces, en el caso de las mujeres, hay mujeres que la dinámica familiar es absorbente, ¿no? El ser ama de casa, el tener hijos a cargo, el esperar un hijo, el tener algo más a que hacer. Cuando portan una sonda, las desaceleraba y algunas sí tenían algunos problemas emocionales al respecto. Entonces, el decirles que si se adhieren a este proyecto de cateterismo intermitente limpio, si se apegan, van a poder seguir haciendo su vida normal, con relativa normalidad, realmente las emociona. Y es donde uno ve que realmente tenemos un impacto positivo en la sociedad, ¿no? La vigilancia a los pacientes portadores de dispositivos. No solamente es instalar e irte, no, tenemos que darle vigilancia, tenemos que poder identificar cuando tenga ya un proceso infeccioso, tenemos que saber qué hacer. Si a lo mejor en ese momento el miembro de mi equipo al que yo necesito no recurrir no se encuentra disponible, bueno, tengo que saber yo cómo iniciar el tratamiento en lo que lo logro contactar para disminuir ya las complicaciones a las que se ven enfrentados los pacientes que portan un tipo de estos dispositivos. En la que sigue. Gracias. Bueno, como mencionaba, muy bien mencionaba ahorita la maestra Maribel, realmente nosotros no podemos dejar de lado las valoraciones. Y una valoración inicial tiene que estar apegada a la normativa, ¿vale? Cuando abrimos un consultorio, ustedes ya vieron la parte que tiene que ver con el aspecto legal, con el aspecto administrativo, con el aspecto financiero. Entonces también tenemos que tener en cuenta que no somos, que lo va a valorar, 2, 3 cositas, no. Existen, en este caso, por ejemplo, la norma oficial mexicana 004, que nos dice qué es lo mínimo, o qué son los aspectos que sí deben estar incluyendo en una valoración. Sí tenemos que hacer expedientes de los pacientes. Ya hoy en día hay plataformas que nos permiten con un costo mensual, que también es inversión,
que nos permite a nosotros tener archivos ya en forma virtual con historia clínica, tratamientos, citas y interconsultas de ese tipo de pacientes. Si a lo mejor en el momento la inversión inicial no me da o la proyección no me da para alquilar o contratar uno de estos servicios, bueno, pluma y papel, ¿vale? Pero sí tenemos que tener un registro con una valoración integral de mi paciente, como yo lo aprendí como enfermera, porque lo cierto es que el área médica tiene una valoración, psicología tiene una valoración, y nosotros como enfermería tenemos otra valoración. Tenemos que saber qué ver, tenemos que establecer, hacer empatía con el paciente, con el cuidador primario, y tener claro el objetivo, hacia dónde vamos a ir dirigiendo nuestro tratamiento, ¿sale? Otra. Y para esto, ¿la que sigue? Gracias. Y para esto, la valoración integral de primera vez sí genera un costo, pero tenemos que saber qué vamos a valorar. En el caso de los pacientes portadores de sonda vesical, nosotros como enfermeras nos dan muchas herramientas para valorar pacientes. Las historias clínicas que nosotros manejamos, de acuerdo a los modelos de enfermería, son realmente muy funcionales cuando sabemos hacia dónde lo podemos dirigir. Y aquí, en gusto, se rompen géneros. ¿De acuerdo? No es que mi teorista es mejor. No, 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 no. O sea, ¿yo qué quiero? ¿Sale? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi grupo de atención? ¿Cuál es mi proyección de mi consultoría? Y en base a eso voy a establecer mis herramientas. Y en este caso, por ejemplo, su servidora le ha funcionado muy bien para el paciente portador de sonda vesical trabajar con Dorotea Oren. Nosotros manejamos lo que es todo el autocuidado, porque sí tenemos que ver si el paciente es totalmente independiente. Tenemos pacientes jóvenes que dicen, yo me puedo cateterizar, o no tan jóvenes, es cierto. Yo puedo hacerlo, yo puedo cateterizarme, yo me puedo hacer el aseo, yo voy a mis consultas. Tenemos pacientes que están parcialmente dependientes. A lo mejor sabe que yo me puedo bañar, yo puedo contribuir, pero no puedo ponerme la sonda, ¿no? O no puedo rotarla. Ah, bueno, aquí es una parte en la que vamos a tener la contribución del cuidador primario. O en el otro caso, de los pacientes totalmente dependientes, pacientes que a lo mejor tienen ya alguna secuela de alguna enfermedad neurológica, pacientes postrados, pacientes con polirradiculoneuropatías, en el caso de Guillain-Barré, pacientes que sí requieren total o que son 100% dependientes del cuidado de alguien más. Entonces, aquí nosotros ya vamos estableciendo desde un inicio, con la valoración inicial, hacia dónde van a ir caminados nuestras actividades de educación y nuestros objetivos a corto, mediano y largo plazo. Entonces, aquí lo que vamos a ver, ¿qué vamos a evaluar? Primero, la dinámica del autocuidado del paciente. El paciente está en la capacidad de autocuidarse, depende de alguien más, su dependencia es 100%, puede contribuir en alguna manera, a lo mejor él no se puede mover, pero tiene la disposición, puede decirle al familiar cuando le molesta, cuando no, cuando tiene alguna sensación, y eso también contribuye a la atención del paciente. Establecer claramente qué objetivos, qué intervenciones, y en base a eso las actividades que vamos a realizar. Y involucrar al familiar. Hay pacientes que si los abordamos en la etapa de negación, a veces dicen, no, es que yo no quiero que tenga sonda, yo ya quiero que él orine, yo ya quiero que él camine. Y entonces es donde nosotros ya tenemos que explicar que nuestro objetivo a corto plazo va a ser que tenga una sonda con el menor número de complicaciones y a lo mejor proyectar a largo plazo ya el retiro de la sonda, ¿sí? Pero sí tenemos que tener claro desde un inicio qué es las etapas por las cuales vamos a ir transitando junto con nuestro paciente. La coordinación. Tenemos que coordinarnos, decir, yo cuando esté a cargo mío, yo veré, yo cuidaré, procuraré. Pero cuando esté en domicilio, ya les toca a ustedes cuidar, procurar y establecer y adherirse a lo que ya nos planteamos. Porque si no vamos de la mano, realmente va a ser siempre, llegó sucio, mal, cámbiala, volvemos a iniciar. Y entramos en una dinámica poco saludable y donde no vemos una progresión definitiva del paciente. ¿Sale? Otra. Un punto interesante, yo creo que para todos, realmente es la proyección financiera, porque a veces decimos, no, yo voy a poner sondas. ¿Qué tan difícil puede ser? Y al inicio es bien complicado, cuando uno ya, no es lo mismo trabajar en la parte institucional, donde tú haces tu pedido, justificas y se te entrega, a una parte ya externa en donde dices, bueno, mi cartera de servicios va a ser esta, voy a ofertar esto, y ahora sí empiezo a consultar con proveedores, a tener citas,
a estudiar infografías, ya a ver qué material se va a adecuar de acuerdo a la patología o al tipo de población a la cual yo voy dirigida, y ahora sí establecer costos, porque de acuerdo a lo que nosotros vamos a invertir, pues también tenemos que tener una ganancia. En esa parte sí es mucho de trabajar de cuánto le voy a ganar. ¿Le voy a ganar solo al material? ¿Me voy al material quizás no? Y sí a las intervenciones como enfermería, o al material y a enfermerías o a mis intervenciones también, al seguimiento, o sea, todo es objetivo de honorarios, nuestro tiempo, las evaluaciones, nuestros cuidados, todo implica al final del día una inversión. Entonces, tenemos que ser muy meticulosos en el desglose de este tipo de inversiones, porque si no, realmente se empiezan a ver las pérdidas y el proyecto se abandona, no porque sea un mal proyecto, sino porque la proyección se hizo en forma errónea. Entonces, aquí sí les recomiendo muy de la mano que vayan con un contador y alguien que los vaya asesorando sobre cómo hay que establecer un punto de equilibrio, cuáles son los costos, desde la parte de renta, agua, luz, internet, impresora, o sea, todo eso se checa, ¿sale? El costo del material, el tiempo, el uso del vehículo si fuera necesario. Entonces son cosas que nosotros a veces hacemos de lado, pero que no debería ser, sino que sí tendríamos que tener un poquito más como de visión para que al final del día sea redituable, sea un buen negocio y sea ganar-ganar, ¿vale? Otra maestra. Gracias. Entonces, como mencionaba, cuando empezamos a ver, realmente uno dice, mira, esta sonda, ¿no? Pues una de látex, y las de látex, 75 pesos, un ejemplo, ¿eh? La verdad, los proveedores no se enojen, es al azar los precios, 75 pesos. Ok. Pero mira, la de silicón, o la de teflón me dura, 2 meses, es más suavecita, no es tan dura, es cómoda para mi paciente y va a venir a menos recambio, pero cuesta 500. Entonces, híjole, el paciente dice, pues sí la quiero, pero la verdad de 75 a 500, pues me quedo con la de 75. ¿No? Igual las bolsas, mire, tiene válvula antirreflujo cilíndrica, es rígida, no se va a colapsar, permite el vacío a una mano, pero me cuesta 200 pesos. Pero ¿sabe qué? La otra bolsa, la sencillita, me cuesta 25. ¿No? Pero se rompe, la bolsa la válvula antirreflujo se adhiere, no puedo vaciarla con una sola mano. Entonces, yo tengo que tener como un abanico de opciones, pues ya mi paciente, mire, el costo de la instalación incluye con este material este costo, ¿no? Y con este material es otro costo. Las ventajas con este material, pues son las siguientes, y las ventajas con este material es otro. Entonces, ahí entramos precisamente en esa parte ya de negociación, de decir, bueno, le vamos a invertir acá, pero a lo mejor se le hace barato la de 75, pero va a venir más veces. Y a lo mejor la de 200 es más cara, pero va a venir menos veces y va a ser más cómodo para su estancia en casa, ¿vale? Entonces son factores, el tipo de estabilizadores, el material, todos esos materiales, realmente un material de buena calidad, que no lesione la piel, que permita la transpiración, que se adhiera en forma gentil, que evite la tracción accidental de un dispositivo, es caro. Entonces nosotros tenemos que ver las alternativas por si no puede adquirirlo o si en algún momento mi proveedor no lo tiene disponible y yo tengo que tener un plan B. ¿Sale? Otra. La que sigue. Gracias. Entonces, ya una vez que ya uno ve costos, establece cómo van a estar estructurados tus equipos o tus kits de atención. Este es un ejemplo claro, por ejemplo, cuando ya empezamos a ver, si vamos a hacer una instalación de sonda transuretral o de sonda de cistostomía, ¿qué vamos a utilizar? Y aquí es utilizar, esto es solo material, ya la parte de infraestructura ya se absorbió en la parte de consulta. Entonces tenemos que ver desde cuántos guantes, en este caso proyectamos con la clorexidina, y también tenemos la opción con yodopovidona para los pacientes que son alérgicos a la clorexidina y viceversa, tenemos clorexidina para los alérgicos al yodo, también tenemos jabón líquido neutro, entonces todo eso tiene un costo. ¿Cuánto vamos a utilizar? Si vamos a usar técnica de barrera máxima, el costo de las batas, de los guantes, de los campos de un solo uso, de los pañales de la superficie donde vamos a colocar al paciente, las ampolletas de agua inyectable también generan un costo, el tipo de sonda que vamos a utilizar junto con la bolsa,
¿sale? Si va a ser una bolsa con extensión, o a lo mejor mi paciente todavía camina, deambula, y lo que él quiere es una bolsa de pierna que le permita salir a la iglesia o ir al mercado, en el caso de las mujeres o de los hombres, y que puedan seguir llevando una dinámica un poquito más activa. Entonces nosotros tenemos que considerar esos factores y decir, mire, el costo sin sonda es este, el puro material. Pero si le agregamos esta sonda, es tanto. Y si le agregamos este otro tipo de sonda, es otro. Entonces, nosotros ahí estamos dando opciones que van a ser funcionales para mi objetivo y el paciente ya se ve en la capacidad de decir, mire, ¿sabe qué? Ahorita póngame esta y junto para la siguiente y me pone la otra, o a lo mejor en eso lo operan y ya no requiere sonda. Entonces, sí es mucho establecer claramente cuánto vamos a invertir, cuánto vamos de esa inversión, cuánto se va a recuperar en las instalaciones, en la consulta, y cuál va a ser el punto de equilibrio para que sea redituable nuestra consultoría. ¿Vale? Otra. Gracias. Este es otro ejemplo, por ejemplo, los catéteres de frostomía también tienen que llevar una limpieza en el sitio de inserción. Aquí va mucho la parte educativa, que nosotros la hagamos, y también la venta de material. Nosotros educamos al familiar para que el familiar le haga la curación al paciente en el sitio de inserción, y también nosotros le podemos ahí brindar ofertar la venta del material, y también ya le vamos diciendo, mire, puedo utilizar estas gasas estériles, puedo utilizar un apósito no adhesivo antimicrobiano, un apósito adhesivo que permita la visualización de sitio de inserción, podemos poner un protector cutáneo, podemos utilizar un removedor de adhesivo para no lesionar la piel al momento que traccionamos el apósito. Entonces, en base a todo eso, nosotros establecemos los kits o los paquetes que se van a utilizar y ya vemos también los costos. Entonces, se dan cuenta, si es mucho como de sentarse a hacer números un buen tiempo para poder, y también tener claro nuestros protocolos de atención, ¿sale? No, porque si al rato utilizo, en vez de 4 guantes, utilizo 10, bueno, aquí ya voy a tener pérdida. O si yo estoy considerando el costo de 4 guantes, son 4 guantes los que voy a utilizar. Sí, también es la parte de ética, ¿no? De que yo voy a cobrar por lo justo, por lo que utilizo y por el precio de mi conocimiento, mis actividades y la atención propia al paciente. Otra. Gracias. Cuando nosotros proyectamos, por ejemplo, para instalación de sonda vesical, sí tenemos que ver, por ejemplo, con qué vamos a contar en el lugar donde vamos a trabajar. Si nuestros materiales son textiles, en este caso, por ejemplo, campos de tela que van a requerir un proceso de esterilización, el costo de ese proceso de esterilización, o por el contrario, vamos a adquirir equipos que son desechables de un solo uso, el costo de esos kits de un solo uso, el tiempo que van a durar estériles, para que yo también tenga en mi inventario la cantidad suficiente para dar atención, pero evitar que esto se caduque y se convierta eso en una pérdida. También las gasas que sean estériles, que vengan ya sea en empaque individual o en empaque con la cantidad que yo voy a utilizar, el número de jeringas, el equipo de protección. Lo cierto es de que nosotros no podemos dejar de lado la atención al paciente, pero sin descuidarnos a nosotros. Y en los equipos de protección, pues va desde gorro, lentes de protección, cubreboca, guantes limpios, guantes estériles. ¿Sale? El tipo de sonda que vamos a utilizar, ya sea de un solo uso, que se va a quedar a permanencia, el material que se va a utilizar, ¿sale? Para que nosotros ya podamos establecer en forma objetiva cuánto va a cobrar, cuánto va a salir cada tipo de procedimiento. Otro, por favor. Aquí sí es sentarse a hacer números. Cuando hablamos de proyección financiera, es sentarse, ahí se ve la libreta, es sentarse y desglosar uno por uno todos los productos que vamos a utilizar. A ver, para sondas vesicales, ¿qué material vamos a utilizar? ¿Qué marca? ¿Con qué proveedor? ¿Qué otro tipo de proveedor? Tenemos capacidad de crédito, tenemos capacidad para hacer canje. A lo mejor yo no estoy moviendo mucho determinado material, necesito que se me canjee por el material que sí estoy moviendo. También necesito saber, por ejemplo, en el caso de los pacientes con algún tipo de obstrucción mecánica, llámese tumores, hiperplasias, alguna malformación, ¿sabes qué? Si no se puede hacer la colocación de una sonda, una transuretral en forma convencional, bueno, a lo mejor requerimos ya el trabajo del urólogo como tal, a lo mejor vamos a hacer algún
fibroscopio flexible, a lo mejor vamos a hacer otro tipo de procedimientos, requerimos análisis. Entonces, todo eso nosotros tenemos que considerar en algún momento cuando estamos viendo a nuestro paciente y saber ofertar y decirle, ¿sabe qué? El tipo de patología que usted tiene requiere más especialización, que está el costo, pero los resultados van a ser mejores o evitamos con esto eventos adversos. Ya lo que mencionamos muy al inicio, ¿no? Evitar decir, es que yo puedo, y yo ahorita lo intento, y yo ahorita veo, porque en aras de hacer eso, podemos lesionar al paciente, podemos complicarlo, nos exponemos una demanda. Y aparte de eso, no creo que sea el objetivo de una consultoría como tal, ser todólogos, ¿no? Por eso somos especializados. Manejaremos una sola área, pero lo mejor posible. La que sigue. Gracias. Bueno, para eso nosotros mismos vamos desarrollando nuestros algoritmos. Como bien vieron al inicio, nosotros tenemos que tener claro en quiénes vamos a trabajar. Y ahora sí, de los pacientes, en el caso de las pacientes o de las compañeras que manejan o que atienden a pacientes con úlceras por presión, con algún tipo de lesión secundaria, estancias hospitalarias prolongadas, bueno, en ellos va a ser o no candidato a colocación de una sonda transuretral, va a ser a permanencia, a lo mejor va a ser temporal. ¿Temporal cuánto? 3 meses, 6 meses, 15 días, a lo mejor solo son 8 días y no requiere una sonda de tanto costo. Quizás, ¿sabe qué? Mi paciente tiene otro tipo de factores que impiden que sea portador de sonda, pero requiere cateterismo vesical intermitente, o va a tener que la necesidad de usar o de portar catéter de nefrostomía. Entonces, en base a eso, yo ya hago, este tipo de paciente requerirá determinado material. Este otro paciente va a requerir este otro tipo de material. Y ahora sí voy estableciendo la frecuencia con la que el paciente va a estar viniendo a mi consultoría o vamos a estarle dando seguimiento hasta la alta definitiva. Y establecemos claramente qué procesos vamos a llevar, si va a haber o no, que debería de haber cartas de consentimiento informado, inclusive en nuestros propios consultorios, que el paciente sabe el tipo de procedimiento, sabe el objetivo por el cual se va a realizar dicho procedimiento y sabe las posibles complicaciones que se pueden presentar. Ningún procedimiento está exento de complicaciones. Entonces, nosotros tenemos que dejarle claro al paciente que somos los más expertos, somos los más hábiles, pero aún así siempre tendremos una posibilidad de que algo se nos complique. Y aunque nosotros sabemos cómo lo podemos resolver o solventar, el paciente tiene el derecho de también saberlo, ¿sale? Entonces nosotros tenemos que tener claro nuestros objetivos y cómo vamos a trabajar con cada patología. La que sigue. En el seguimiento y la evolución, aquí también vamos a ver otro tipo de formatos. Aquí les voy presentando a grandes rasgos los que hemos venido trabajando nosotros. Primero, cuando ya hablamos de capacitación para cateterismo vesical intermitente o domiciliario, sí vamos haciendo nuestro formato. Después de la valoración que se hace de enfermería, bueno, establecemos el paciente, los datos de, ¿cómo se llama? Identificación correcta de nuestro paciente. Las acciones esenciales no se pierden en el medio privado. Tenemos que tener en claro el nombre de mi paciente, su fecha de nacimiento, por qué el diagnóstico médico, su médico tratante, el objetivo, por qué se le va a colocar esa sonda, qué tipo de sonda o qué tipo de dispositivo urinario, ¿sale? Para que nosotros ya vayamos estableciendo un plan. Y de ahí en fuera también vamos a darle seguimiento. Y aquí realmente el límite lo ponemos nosotros. Podemos hacer diarios, podemos hacer el diario no se los puse porque todavía está en proyecto, pero realmente es desarrollar herramientas con las que el paciente pueda trabajar su propio cuidado sin que se esté mortificando de, es que cuántas veces oriné y cómo era la orina y era roja o era naranja. Entonces, no, tenemos que simplificar, tenemos nosotros que dar también las herramientas, porque en la medida que nosotros simplifiquemos la adhesión a este tipo de procedimientos, el paciente también va a evitar abandonar el tratamiento, porque se siente confortable, porque ve la mejoría, porque realmente ve fruto de su inversión, ¿sale? Como tal. Y también ve que su dinámica mejora. A lo mejor nosotros no podemos, no podemos intervenir directamente
en el resultado o en el pronóstico del paciente, pero sí en la duración en la calidad de vida de ese paciente. A lo mejor nuestro paciente tiene una enfermedad que realmente ya es difícil de tratar, que la proyección de vida es a 6 meses, a 3 meses, pero nosotros lo que queremos es que esos 6 meses, esos 3 meses, no esté con úlceras por presión, no esté con tracciones accidentales, no presente infecciones de vías urinarias y esté lo más confortable posible. Entonces, aquí, la verdad, ustedes pueden desarrollar un sinfín de herramientas auditivas, visuales, videos, folletos, trípticos, guías, referencias, folletos, o sea, hay muchísimo, muchísimo que ustedes pueden adecuar a su población una vez que definan cuál es esta. ¿Vale? La que sigue. Gracias. Y algo que mencionábamos, el análisis de la población. Es decir, yo en determinado tiempo, ¿cuántos pacientes tuve? Y de esos pacientes, ¿cuántos fueron hombres? O sea, sí hacer una buena base de datos. A lo mejor es mucho trabajo al inicio, pero los resultados a largo plazo son muy buenos. Y aquí va, primero, ¿cuántos pacientes son hombres? ¿Cuántos pacientes son mujeres? ¿Cuántos pacientes solo fueron a lo mejor para toma de urocultivo? ¿Cuántos pacientes fueron para colocación de sonda transuretral, de látex? ¿Cuántas colocaciones de sonda transuretral de silicón? ¿Cuántos fueron para recambios? ¿Cuántos fueron para curación de catéter de nefrostomía, para capacitación, para retiro? ¿Sale? ¿Cuántos fueron para recapacitación? ¿Cuántos fue? Y de ahí vamos viendo, por ejemplo, la parte de si fueron solo de urocultivos, bueno, esos urocultivos arrojaron algún resultado positivo, es un falso positivo, se le llevó tratamiento, se le retiró el dispositivo, o sea, también son herramientas que nos van a servir para que nosotros vayamos publicando. Nosotras como enfermeras sí tenemos que tener esa educación o esa visión de poder publicar, de poder difundir el conocimiento. La mejor forma de dejar un legado para nuestros colegas, los que vienen, los que nos preceden, es dejar la información clara que les sirva a ellos como punta de lanza en su momento para poder establecer planes de cuidado, atenciones, proyectos, bueno, una diversificación de atención a los pacientes. Entonces, nosotros no nos podemos quedar, es que es mi información y es solo mía. No, sino que tenemos que difundirla. Y la menor forma de difundirla es hacer desde un inicio bases de datos que estén lo más completas posible. Ahí podemos acercarnos a investigadores. Muchas maestrías tienen ya los rubros de investigación, tenemos que acercarnos a personas que conocen de estadística, tenemos que saber qué buscar, qué registrar, para que en su momento, mientras más amplio sea nuestra base de datos, bueno, más formas de publicar y más temas de publicación vamos a tener. ¿Vale? La que sigue. Gracias. Por ejemplo, aquí se ve un registro y análisis de la población del tipo de pacientes que nosotros tenemos, la cantidad de pacientes, de cuántos pacientes son portadores de dispositivos, cuántos pacientes dejaron de ir, cuántos pacientes, determinadas funciones, ¿no? Y eso va muy relacionado a mi cartera de servicios. A lo mejor yo estoy ofertando un servicio el cual no es demandado, a lo mejor tengo un paciente al año o ningún paciente, y por el contrario, ¿no? Y cada vez llegan más pacientes que están pidiendo un tipo de servicio especializado que a lo mejor yo no oferté, pero que puedo brindar. Entonces, también para eso me sirve, para volver a replantearme números y ver si mi inversión está funcionando o me vuelvo a frenar, analizo, vuelvo a plantearme y otra vez vuelvo a arrancar. ¿Sale? Otra. Ya lo que mencionábamos, no somos todólogos, pero sí tenemos la obligación de que si vamos a abrir un tipo de consultoría, tenemos que capacitarnos, tenemos que invertir en nuestra educación y en nuestra formación. Tenemos que poder a sentarnos a estudiar, a analizar, a descargar artículos, a buscar las mejores herramientas académicas que a mí me permitan dejar claros mis intervenciones, mis actividades y un buen soporte académico. Acá en México tenemos ya las guías de práctica clínica que son buenas, tenemos los manuales estandarizados, ¿sabe? Y hay un sinfín en la página de la Comisión Permanente de Enfermería, ustedes pueden encontrar el de terapia de infusión, el paciente portador de sonda vesical, el paciente con heridas. O sea, realmente sí hay herramientas a las cuales nosotros podemos acudir. Esas las vías rápidas, dependiendo de nuestro mercado o de nuestro grupo de atención, podemos ya dirigir la atención solo a mujeres, solo a varones, a paciente pediátrico.
o de diversificarlo y abarcar todo este grupo de pacientes, ¿no? La que sigue. ¿A qué se debe? Por ejemplo, lo que son los paquetes preventivos para las infecciones. Un paciente con una infección maltratada va a llevar un sinfín de complicaciones. Va a incrementar costos, va a decrementar, ¿cómo se llama? Su estado de salud, su estado anímico. Entonces sí tenemos que tener claro qué es lo que queremos nosotros realizar. No solo es cambiar, es hacerlo con la técnica correcta y también ver si tenemos, o saber identificar, como decía hace rato la maestra Maribel, sí tenemos que tener un conocimiento un poquito más amplio que el personal en general. ¿Por qué? Porque si a lo mejor yo estoy viendo que mi paciente tiene datos de infección, y eso me refiero que está con fiebre, eritema, mal estado general, las funciones vitales se ven alteradas, yo veo una orina turbia franca, fétida. Bueno, yo no voy a esperarme, vaya a buscar a su médico tratante, dígale los síntomas que tiene. Bueno, podemos empezar, si es portador de sonda vesical, retirar esa sonda, colocar una nueva sonda o instalar sonda de primera vez, tomar el cultivo, tener saber qué mandar a pedir, saber a dónde mandarlo a pedir, ¿vale? Y ahora sí interconsultar. Es decir, a lo mejor yo no voy a dar el tratamiento de antibiótico-terapia en forma definitiva, pero yo le voy a dar las herramientas al médico especializado para que cuando llegue con él, ya vea cuáles fueron los signos, los síntomas y ya está en proceso el estudio. En este caso, por ejemplo, los cultivos que tardan 3 a 5 días, dependiendo en dónde se mandan, el tiempo acá, mientras más se tarde, pues más va a retardar la atención. Entonces, yo tengo que saber claramente qué es lo que estoy buscando, cómo lo voy a buscar y por qué lo voy a buscar, ¿sale? Las intervenciones como tal de enfermería tienen que ir relacionadas precisamente a un todo, no solamente, yo solo veo la sonda y a lo mejor mi paciente está con datos de bacteremia, pero como no es sonda, pues no lo veo. No, aquí tengo que ver por qué está haciendo bacteremia, ver si yo lo puedo manejar o referirlo con el médico tratante o con el interconsultante que corresponda. ¿Sale? El que sigue. Gracias. Volvemos a mencionar como hace rato, hay muchísima información. Aquí solamente es saber qué buscar y dónde buscarlo. ¿Sale? Nosotros tenemos como enfermeras acceso a un sinfín de historias clínicas de diferentes teoristas. Pueden trabajar con la que ustedes gusten, con la que les dé la información que ustedes necesiten para establecer y plantear sus objetivos de tratamiento. Pueden buscar, por ejemplo, la Asociación de Enfermeras especializadas en urología, lanza muy buenos artículos, da buenas capacitaciones, tiene un abanico muy, muy impresionante de publicaciones a las cuales ustedes pueden acudir cuando quieran especializarse o cuando quieran tener claros, ¿no? Ciertos procesos. A lo mejor como enfermeras, enferma particular, no se van a dedicar a escribir manuales, pero sería el siguiente paso, ¿no? Que publicamos manuales que no solamente se quedan en una institución y que al rato alguien se los apropia o los desaparece, ¿no? Sino que al final del día estén disponibles para que en cualquier momento alguien los pueda consultar y también el paciente tenga la capacidad, si quiere mejorar el autocuidado, saber a dónde recurrir. Las guías de práctica clínica, como les mencioné, hay médicos especialistas, de verdad, acérquense, trabajemos en equipo. O sea, nunca, no, área médica tiene sus objetivos, sus valoraciones, sus diagnósticos. Nosotros como enfermeras tenemos los nuestros, tenemos nuestras valoraciones, tenemos nuestros objetivos, nosotros vemos en forma holística al paciente. Entonces, no estamos peleados unos con otros, tenemos que saber trabajar en conjunto por el bien del paciente. Entonces, la verdad que yo que sí les invito, hagan buenas cadenas, muy buenas redes de apoyo, porque en la medida que sus redes sean fuertes, la atención al paciente va a ser de excelencia. Y el paciente también no solo va a ser la parte económica en la que se va a redituar, sino también la parte de que sabes que reincorporas a la sociedad a una persona que a lo mejor venía con problemas repetitivos de salud, que venía sin ganas de reincorporarse a la dinámica familiar, con personas que a lo mejor ya estaban desesperanzadas. Entonces, sí es importante que nosotros nos capacitemos, que nosotros nos eduquemos, que sepamos intervenir de alguna forma con conocimiento y con causa. A veces es muy fácil, o la frase que antes mencionaba, que hoy me dijeron, hay que romper con el clásico de el peor enemigo de una enfermera es otra enfermera. Y es verdad, tenemos que ya
deshacernos de ese paradigma que antes establecía, ¿no? Si yo veo que una enfermera ya abrió un consultorio, ya estableció sus tratamientos, no la voy a criticar, a lo mejor sí va a ser motivo de observación, de ver qué le funciona, de ver qué puedo yo mejorar para mí, ¿no? Pero hay que respetar los procesos, ¿sale? Hay que darle el tiempo y el espacio a la gente, porque realmente empezar es difícil. El que te digan no es complicado y a veces son gente que muy valiosa, que ya se capacitó, que ya invirtió en cursos, que tiene claros objetivos y no le damos la oportunidad. Entonces, acérquense de verdad a médicos, acérquense a rehabilitadores, acérquense a psicólogos, capacítense, porque en los pacientes portadores de dispositivos urinarios, todos estos factores van a intervenir para que tengamos buenos resultados a largo plazo, de verdad. La que sigue. Bueno, ahora, como mencionaba hace rato la maestra Maribel, nosotros tenemos que tener la capacidad para valorar, tenemos que tener acreditaciones, tenemos, en México, ¿cuál es la cuestión en México? Que realmente la estandarización va lenta, va muy lenta, ¿no? A lo mejor digo, ¿para qué clorexidina si yo no me funciona? Y sigo usando jabón, ¿no? O ¿para qué sondas de silicón? Y cámbiale la sonda látex cada 15 días porque al final es un ingreso. No, 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 no. Nosotros tenemos que estandarizarnos, tenemos que mejorar y tenemos que certificarnos por competencias. Por ejemplo, el estándar por competencias para la instalación de sondas vesicales en el paciente adulto ya establece los puntos desde el espacio, la técnica, qué vamos a ver, nuestro material. Entonces, tenemos que tener una simiente que yo sepa que lo mismo lo voy a hacer en el estado de Oaxaca, que lo harán mis compañeras en Puebla, que a lo mejor lo hacen en, no sé, en Baja California. Yo sé que va a ser la misma atención aquí, allá, indistintamente de los recursos, porque como bien mencionábamos, a lo mejor la inyección financiera es diferente, pero la atención en la calidad y la atención en la calidad no debe de variar. No porque yo esté en Oaxaca me voy a lavar las manos con menos frecuencia que si vivo en el Estado de México. O voy a utilizar sondas de silicón nada más porque mi paciente puede pagarlo. Yo tengo que saber claramente en qué pacientes establecer dichos protocolos, que voy a vigilar, que voy a seguir, y para eso son ese tipo de programas, ¿no? Para que nosotros nos acreditemos, nosotros nos certifiquemos y estemos día a día mejorando tanto nuestras intervenciones en el medio privado como en el medio público. Porque lo cierto es de que en algún momento se empalman. Muchos de los que abren consultorías también trabajan en medios públicos. Entonces, ¿por qué no meterlo como proyectos de mejora? ¿Por qué no mejorar un poquito más la atención que se, la verdad, poco a poco se ha venido ya haciendo más natural las clínicas, ¿no? Ya antes era así como un sueño que hubiera clínicas de terapia de infusión en toda la República y día a día se ve el logro de esos objetivos, ¿no? Se abren nuevas aperturas, gente que se acredita, clínicas de terapia respiratoria, clínicas, ¿no? De vía urinaria, clínicas de heridas. Entonces tenemos que estandarizarnos, tenemos que capacitarnos, tenemos que estar involucrarnos día a día con las actualizaciones que existen tanto en nuestro entorno a nivel nacional como a nivel global, ¿sale? Otra. Ay, ¿la que sigue? Esa, ahí mero. Por ejemplo, este Bien. es un claro ejemplo, viene en el manual estandarizado para el paciente portador de sonda vesical. Por ejemplo, a nivel hospitalario, ¿qué es lo que tú buscas? La meta es que todos tengamos una cartera de servicios bastante amplia en la forma privada, pero también lo podemos, como decía hace rato, trasladar al medio público. Tenemos que saber qué ver y también esas mismas herramientas nos pueden servir a nosotros en lo particular, ¿no? Por ejemplo, yo puedo proyectar o puedo analizar cuánto tiempo le duró dicho dispositivo a un paciente, si hubo o no complicaciones, el tipo de complicaciones, si se retiró, por qué se retiró, si el paciente abandonó el tratamiento, si el paciente sigue todavía en la clínica, si a lo mejor el paciente cambió de área geográfica. Entonces, realmente nosotros tenemos que leer, esto viene en los manuales, nosotros podemos ver qué podemos aterrizar ya con nuestra cartera de servicios bien establecida para analizar en nuestra población o en su defecto en las instituciones públicas, meter proyectos de mejora y también ya empezar, ¿no? Con ese tipo de pacientes. ¿La que sigue, maestra? Voy, maestra, voy. No se preocupe, gracias.
que realmente es un tema muy amplio, la verdad que es interesante, pero si no tenemos claro, nos perdemos la esencia de qué hacemos y terminamos solo cambiando ondas, y no debe ser eso. Yo creo que como enfermera, la parte de educación, la parte de investigación no puede que dejarse de lado. Entonces, sí las invito a que lean, las invito a que hoy en día hay muchas plataformas como esta en la que estamos ahorita, en la que hay cursos bien estructurados, que tienen claros objetivos, en donde nosotros podemos aprender un poco más de ciertas áreas. Es decir, si yo voy a manejar dispositivos urinarios, pues lo mismo que hacer es anatomía, fisiología, protección renal, tipos de material, tipos de sonda. Entonces, también tengo que saber tipos de teoristas, tengo que conocer el entorno en el que yo me estoy desenvolviendo. Entonces, todo ese pareciera gasto, pero no, es inversión a largo plazo. El conocimiento nunca será una pérdida, al contrario, realmente el que nosotros nos capacitemos, el que nosotros investiguemos, el que nosotros establezcamos nuestros objetivos, se va a ver reflejado en la parte financiera, se va a ver reflejado en la parte social, porque también tenemos pacientes que se reincorporan a la sociedad y también se ve en la parte de gremio, ¿no? Que enfermería vaya creciendo en forma gradual, pero fuerte realmente sí es lo importante. ¿No? ¿La otra la tendrá? Maestra, sí, voy a dejar de compartir y voy a volver otra vez Claro, a entrar, sí, porque creo yo que pasó algo ahí. Ya está, creo, ¿no? no se preocupe. Perdón. No, digan, a veces la tecnología también nos juega malas pasadas, pero pues no pasa, así que literal no pasa nada. Bueno, acá algo gracias maestra. Por ejemplo, acá están viendo lo que es lo de la guía de práctica clínica. Si nosotros vamos a capacitar a un paciente para su cuidado en domicilio de sonda vesical, tenemos que adecuar, por ejemplo, la guía de práctica clínica, como su nombre lo dice, es para un cuidado hospitalario, pero también tenemos que educar al paciente de que si se va a la casa, por ejemplo, la bolsa recolectora de orina no la va a tener en el piso. Ahí no va a haber barandal en la cama, ¿no? Pero sí podemos decirle, se va a conseguir una bandeja de plástico limpia, que solo sea para la bolsa, le pone una toallita y ahí adentro va a poner usted su bolsa. O una sillita, o puede mandarse un soporte, ¿de acuerdo? Si el paciente se está movilizando en cama, a lo mejor no va a ser candidato a bolsa de pierna, pero le podemos poner una bolsa con extensión cuando duerme. Si nuestro paciente lo vamos a fijar, muchas veces los adhesivos, los fijadores con adhesivo grado médico les causan lesiones si nosotros no procuramos la movilización. Entonces ahí le decimos al paciente, podemos darle opciones, podemos darle la fijación con venda, podemos dejar la alternancia de las piernas, podemos dejarlo suelto, podemos ocupar bolsa de pierna, que esa ya no requiere un adhesivo grado médico, sino que tiene las cintas de sujeción elásticas. Entonces, aquí nosotros sí podemos. Aquí es donde ya viene la estandarización, es decir, yo como lo cuido en el hospital, lo cuido en la casa, solamente adecuándonos al contexto y al entorno en el cual mi paciente pues va a estar cuidándose, ¿vale? ¿La que sigue? Esa. Entonces, como ven, gracias. Sí, ya sé. Entonces, realmente, acá vemos, sí, la parte de los diarios, que era lo que yo les mencionaba, la verdad son muy funcionales. ¿Por qué? Porque nosotros ya vamos estableciendo y ahí podemos hacer un sinfín de herramientas por simbología, numéricas, descriptivas, ¿sale? De acuerdo al tipo de paciente que tenemos, ¿sale? Para que el paciente también vaya llevando un registro y yo cuando vaya, estos días porque no orinó, o estos días ingirió menos agua, modificó su alimentación. A veces tenemos, ¿sabes qué? Es que se infectó. No, a ver, ¿qué comió el paciente? Y a veces es más el tipo de medicamentos que toma o el tipo de alimentación que lleva. Y modificado se modifica también la excreción de orina. Entonces, no todos son infecciones, no todos son lesiones, muchas es de la educación, y sí como darnos la pauta de educar también al paciente. Entonces, aquí, mientras nosotros llevemos registros en nuestro consultorio y el paciente lleve los propios, pues vamos a tener mejores resultados, ¿vale? La que sigue. ¿Otra? Gracias. Por ejemplo, este formato era el servicio en el que estaba yo con anterioridad.
sobre la vigilancia que había intrahospitalaria. Entonces, realmente eran formatos son formatos muy completos en el cual se le da el seguimiento por dispositivo. Entonces, cuando ustedes tengan en su consultoría privada pacientes que a lo mejor llevan cánula de traqueostomía y una úlcera por presión y una sonda vesical, bueno, tienen que saber que hay cuidados que sí se van a estandarizar o algunos que ya vamos a individualizar. Entonces, el desarrollo de formatos que a mí me permitan agregar todo este tipo de dispositivos y que me permitan darle seguimiento, bueno, me puede dar también herramientas para que yo sepa la inversión de material y de cuidados que el paciente va a dar. Si yo tengo la habilidad, la capacidad o el conocimiento para manejar todos los dispositivos, bueno, lo voy a hacer. Pero si no tengo la capacidad y a lo mejor tengo que interconsultar a un especialista en terapia respiratoria, cuando vaya, sí voy a llevar yo el registro, cuándo fue, qué le hizo, qué le dijo, para que yo pueda progresar a mi paciente o pueda empalmar el tratamiento que estableció el especialista junto con el que yo ya tengo establecido. ¿Sí? El que sigue. Bueno, esta parte sí se las dejo porque las complicaciones, a veces todo lo vemos como dinero, pero lo cierto es que ahí va más allá de la parte económica, ¿no? Estos pacientes, estas fotos son tomadas de pacientes que yo llegué a manejar alguna vez. Son pacientes, por ejemplo, que no se les capacitó o que no se adhirieron a las recomendaciones que nosotros les dimos. Entonces llegaron con úlceras por presión, con marsis, con tracciones accidentales, infecciones en el sitio de inserción, infecciones de vías urinarias, complicaciones que realmente podían ser prevenibles, que ya después requerían forzosamente hospitalización, que incrementaban los costos, que movían de manera brusca la dinámica familiar. Entonces, sí, es explicarle al paciente, el paciente es entendido, ¿no? El cuidador primario también va a comprender que a veces no es gasto, es inversión, que si se quiere ahorrar 20 pesos de un protector cutáneo, a lo mejor después va a invertir 500 pesos en tratamiento para lesiones en la piel, ¿no? Entonces sí tenemos que tener claro el porqué de cada objetivo. No es gastar por gastar, porque tampoco se trata de eso, sino que sepamos nosotros y los pacientes que el no cuidarse, el no capacitarse, el realmente no llevar un plan como tal, pues va a llevar como consecuencia este tipo de complicaciones o más serias, ¿no? Reacciones accidentales, lesiones en el meato, fisuras, fístulas. Entonces, la verdad, por donde le veamos la capacitación, ¿cómo se llama? El seguimiento y un establecimiento de cambio de dispositivos y vigilancia periódica va a ser la mejor inversión en pacientes portadores de sonda vesical a mediano y largo tiempo. ¿Sale? ¿La que sigue? Muchísimas complicaciones, o también gente que decía, es que cobra mucho, ve con fulana, y a lo mejor fulana no tiene el material, la compañera no tiene el material con el que yo sí cuento, pero ahora sí que me las ingenio, lo hago, y a largo plazo sale peor, ¿no? Alguna vez me ha tocado cambiar sondas vesicales porque sellaron con ámpulas de cristal y las ámpulas se fracturaron. Entonces, el riesgo de que se fuera un cristal era alto, entonces hay que cambiarla, ¿no? O que se rompiera el globo, o pacientes que pues no querían cambiarse la sonda o no las movían y llegaban ya con lesiones o con úlceras por presión muy serias, muy difíciles de tratar, que a veces ya requerían interconsulta con cirugía. Entonces, sí, realmente tenemos que dejarle muy claro al paciente por qué, y también nosotros tenemos que tener muy claro las complicaciones. Y esto va desde que entrevistamos al paciente. Todos en algún momento hemos tenido pacientes que decimos, se va a complicar, y no porque se lo decíamos, sino porque desde un inicio el paciente a lo mejor se encuentra en negación, a lo mejor el paciente no tiene una buena dinámica familiar o un buen sistema de apoyo, a lo mejor el paciente, su patología en sí misma es compleja y como tal no nos va a permitir desarrollar las intervenciones que nosotros quisiéramos, o vive a lo mejor a 8 horas y no va a venir más que una vez cada 2 meses. Entonces, son muchos factores. Entonces, desde que yo hago una adecuada evaluación primaria, desde ahí yo ya voy a saber a qué me voy a enfrentar, y por lo tanto, pues, el replanteamiento de objetivos en concordancia con nuestro paciente y su cuidador primario, si fuera necesario. ¿Vale? ¿El que sigue? Miren, por ejemplo, esta imagen, sí, la de la sonda vesical, esa quiero que la vean porque era una sonda de silicón que el paciente no se lo cambió casi en 7 meses.
Entonces, cuando él fue al cambio, me acuerdo mucho que cuando la quise retraer, o sea, cuando lo vi, primero las condiciones de higiene pues no eran las óptimas, se hace la higiene, el cambio, todo, la técnica de barrera, y al momento de querer retirar la sonda, no la puedo retirar, la quiero regresar y ya no la puedo regresar. Entonces, el riesgo de causar una lesión mayor al momento de retirar la sonda hace que yo ya me frene y en ese momento llamo al urólogo. Entonces ya llega el urólogo hace el retiro y la instalación de la nueva sonda. Y cuando vemos el cuerpo de la sonda, realmente estaba fijado, pero porque ya había calcificaciones y sedimentos alrededor del cuerpo de la sonda y eso lo había adherido al urotelio. Entonces son pacientes que no lo creen, piensan que, es que sale muy caro, o es que está muy lejos, o es que es muy complicado, y no, realmente hay complicaciones serias. Todo dispositivo tiene una vida, ¿vale? Nada es eterno, nada es eterno. Entonces, las sondas, por mejor calidad que sean, tienen un periodo de vigencia por alguna razón. En este caso, ustedes pueden ver lo que sucede cuando no se cambian. Y afortunadamente yo contaba con el experto. Pero si hubiera sido en otro lugar donde no contaba con el experto en ese momento, pues a lo mejor si hubiera yo tengo que trasladar a mi paciente o esperar a que llegara el experto o arriesgarme quizás a lesionarlo más, ¿no? Entonces son muchos factores que yo tengo que considerar en el momento de que llega un paciente solo un cambio de sonda vesical, porque así lo vemos, solo es una sonda, pero no recordamos que atrás de solo esa sonda hay una paciente con un sinfín de factores que puede hacer que sea muy sencillo o sumamente complejo, ¿sale? La que sigue. Bueno, esta es una frase que sí me gusta mucho. Si nadie lo ha hecho, pues vamos a hacerlo nosotros, ¿de acuerdo? Sí es importante que a veces con miedo nos aventemos. A veces no sale como uno lo proyecta, a veces nos dicen no, no, y lo volvemos a intentar y nos vuelven a decir no, y nos vuelven a decir no, y a veces abandonamos los proyectos cuando a veces solo es cuestión de esperar, es cuestión de replantearnos, ¿no? A lo mejor una clínica es muy grande, pero podemos empezar con un consultorio. A lo mejor 10 procedimientos son muchos, pero puedo empezar con 3, ¿no? A lo mejor yo aspiro a tener 100 pacientes, pero puedo empezar con 1. Entonces, aquí lo que se trata es de empezar, de sí tener como la paciencia, sí de prepararnos, leer mucho, realmente es algo que los invito de leer mucho, capacitarse, hacer una buena red de intervención donde tengan a su médico especialista, donde tengan a sus compañeros de rehabilitación, donde tengan todo lo necesario, inclusive un proveedor, ¿no? Que si en algún momento surge una urgencia, pues sepan que van a contar con el material en ese momento. Entonces, sí es mucho de replantearse, de tener como esa tenacidad para poder iniciar algo, sobre todo este tipo de proyectos, ¿sale? ¿La que sigue? Bueno, esa es la parte de comercial. Ahí está mi urólogo, el urólogo con el que yo empecé a trabajar este proyecto. Es alguien que le agradezco mucho la oportunidad, la confianza. He trabajado con otros médicos también que me han permitido atender a sus pacientes, darle seguimiento, pero lo cierto es que el doctor Gómez Consati, sí, él viene formado de los institutos. Entonces, él viene ya con un nivel de conocimiento, de preparación y está acostumbrado a cierto nivel en la atención de sus pacientes. Entonces, cuando llega a mi estado, pues empieza a buscar, empieza a hacer él mismo su red, ¿no? A ver con dónde los va a atender, cómo los va a atender, su cartera de servicios, y pues en esas nos incluye a nosotros, ¿no? Entonces ya yo me adhiero a esa red y empiezo a formar ya también yo mi cartera de servicios, mis procedimientos, como la parte de ya empresarial como tal, ¿no? La parte de checar si requiero su interconsulta, bueno, nos vamos a programar y en qué momento va a ser la interconsulta. Si es de urgencia, en qué momento va a ser la urgencia. O viceversa, ¿no? Siente que yo capacite o yo eduque a algún paciente en base a qué objetivo establecido lo voy a hacer. Entonces, aquí está la parte de comercial, nos pueden localizar, ¿vale? Podemos hacer una red más grande, ¿sale? ¿La que sigue? Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Gracias, maestra. Gracias, maestro, por la oportunidad de poder compartir lo poco que sé, porque realmente es un mundo muy grande. Quedo a sus órdenes. No sé si tengan dudas, pero pues cualquier cosa, pues estoy para servirles. Maestra, pues sin duda una excelente ponencia y yo creo que Gracias. aquí, pues más que el tema que se analizó,
pues fueron las estrategias que usted nos deja para poder dar continuar. Y bueno, en este caso, pues algunos tips que se les da a los colegas en la cual pues ellas pueden ya tener algún panorama en cómo Claro. hacer una cartera de servicios, porque era lo que estábamos comentando. Siempre tienes que tener tu catálogo de los servicios que tú estás ofertando para que no te salgas de ese lineamiento y no abarquemos algunos cuidados que a lo mejor en ese momento no tengo el material necesario o que en ocasiones se quiera improvisar de una forma abrupta, ¿no? Entonces, con esto tenemos ya el panorama, el catálogo de servicios que ellos pueden estar integrando y a su vez un comparativo de costo-efectividad, que es el análisis de este presupuesto, implica desde lo que es el materiales, el proceso de estar haciendo un manual también y también el tiempo del colega, ¿sí? Entonces, pues en verdad le agradezco mucho, retroalimenta todo lo que hemos estado pues analizando en este diplomado. Muchas felicidades y yo dejo el micrófono para nuestros colegas que tengan alguna pregunta, algún comentario con la maestra. En la plataforma hay algunos chats que nos hablan, pues, sobre todo felicitarla por la ponencia que nos acaba de dar. Felicidades Gracias. por la forma en que trabaja en equipo con el doctor. Y bueno, pues le cedo la palabra al doctor Juan Giovanni. Sí, gracias, maestra. Pues primero, más que pregunta, es felicitación a la ponente y creo que dejó muy en claro la trascendencia del profesional de enfermería. Creo, y algo que siempre yo me dedico a la parte docente y siempre que he tenido la oportunidad de platicar con los estudiantes, les comento que enfermería no solamente es un hospital, no solamente es un centro de salud, sino hay que ir más allá y poder tener esta visión de una práctica independiente. Creo que es uno de los retos que tenemos a corto plazo y creo que es uno de los desafíos más grandes, ¿no? Y creo que se puede siempre y cuando teniendo a las bases bien consolidadas, sólidas, y esto que nos acaban de presentar pues es un claro ejemplo. Pues de mi parte serían muchas felicitaciones. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Coincidimos totalmente el trabajo multidisciplinario. Eso es algo muy importante que tenemos que empezar a desarrollar y sobre todo, como comenta el colega, enfermería da para mucho más. Trascender en una investigación y sobre todo ahorita la práctica en área de dominio, pues habla exactamente de lo que enfermería puede seguir trascendiendo. No sé si hay algún otro comentario, colegas, para la doctora. Enfermera, a un nuevo doctorado. Ah, perdón. Espérenme, apenas terminé la maestría. Dame chance. ¿Algún otro comentario? De mi parte, no, gracias. Gracias. Bueno, maestra, pues bueno, ya tenemos pues si no hay ninguna otra pregunta, colegas, yo le agradezco en nombre del maestro Daniel, que bueno, siempre ha estado pues al tanto de los tópicos que se han analizado. Y bueno, sin duda este tópico fue uno de los que pues también da realce a la práctica, al conocimiento. Y no me queda más que agradecerle nuevamente, maestra, y espero en unas futuras ocasiones volver nuevamente a coincidir en estos escenarios que retroalimenta la práctica del profesional de enfermería. Muchas gracias. Usted nos otorgó su contacto, maestra. Si algún colega necesita una asesoría más directa, la maestra tiene la apertura para poder ir coachando este tipo de práctica. Y bueno, pues está a las órdenes de todos los colegas y esto es algo que estamos fomentando. Ayudarnos entre colegas, fomentar el poder compartir un conocimiento y sobre todo, pues apoyarnos continuamente uno con otro. ¿Sí? Muchas gracias, maestra. Un abrazo a la distancia. Que tenga excelente. Abrazos, maestra. Muchísimas gracias por la invitación. Colegas, muchas gracias a todos. Pues voy a cerrar la sesión si no hay ninguna otra pregunta. Llegan todavía muchas felicitaciones, maestra. Gracias. Para usted. Y bueno, pues una excelente
pues, profesora, docente, colega y amiga. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Muchísimas gracias a todos, ¿verdad? Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego a todos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bonita tarde.